Dios le bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este día, por permitirnos estar este día jueves, día de oración, día de intercesión, día de ayuno, día de búsqueda del Señor. Y qué mejor tiempo para poder compartir esta palabra con ustedes en Marcos 9, del versículo 17 al versículo 29. Y encontramos la historia del hombre que trajo a su hijo, ¿verdad? Ante el Señor. Dice la palabra que era lunático, que caía y que muchas veces el enemigo lo había querido matar en el agua o en el fuego, pero eh, el padre lo trae al Señor, ¿verdad? Pero no lo encuentra, sino que encuentra a los discípulos. Y la palabra del Señor dice en el versículo 17, dice que el padre trae al lunático, a su hijo, y se lo da a sus discípulos, a los discípulos del Señor, a los discípulos de Jesús. Pero mire qué tremendo que en el versículo 18 dice que ellos no pudieron liberar a aquel hombre, a aquel muchacho, no pudieron hacer nada por él, ¿verdad? Y más adelante dice, el Señor se molestó con ellos, mire qué tremendo, se molestó con sus discípulos, dice, y no solamente eso, sino que aún fue aún un poco más allá el Señor en llamarle generación incrédula. Mire qué tremendo. A sus propios discípulos el Señor le dijo generación de incrédulos, porque no podían haber sanado o liberado a aquel muchacho que le había traído. Me imagino que ese padre no fue a buscar a los discípulos. Ese padre fue a buscar al Señor. Pero al encontrarlo, pienso yo que ellos de repente dijeron, nosotros podemos. Y qué sorpresa, que no pudieron, ¿verdad? No pudieron hacer nada por ahí. Y es ahí donde viene el reclamo del Señor. Y le dice, generación incrédula, dice, no tenían fe. No tenían fe. Los discípulos del Señor no tenían fe. En el versículo 23, el Señor Jesús les pregunta al Padre, ya no con los discípulos, ya le pregunta al Padre del joven si tenía fe. Mire, si tenía fe. El hombre dice la palabra que grita, dice que tiene fe, pero a la vez, amado hermano, le pide ayuda al Señor y le dice, ayuda a mi incredulidad. Mire, esta es una parte preciosa, amados hermanos, que en este tiempo y en este día en el que nosotros estamos buscando el rostro del Señor, es este momento en que nosotros debemos de hacer esto que hizo este hombre, de clamar ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces por la falta de fe, amados hermanos, no hemos visto las promesas de Dios, no hemos visto esa obra maravillosa de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque muchas veces, amado hermano, somos como aquel hombre que estaba en el pozo esperando que el ángel lo llevara a las aguas, y cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? Él comenzó a argumentarle que no tenía que no llevara, que no tenía esto, que no tenía aquí, y el Señor fue claro, preciso y conciso y le dijo, ¿qué quieres que haga? Entonces nosotros en este día, amados hermanos, debemos de buscar esa ayuda, clamarle a Dios. Si no tenemos la suficiente fe, si usted y yo sabemos que necesitamos fe, pidámosle al Señor esta mañana con confianza. El Señor sabe, hay cosas que a Él le guste que nosotros le clamemos a Él pidiendo auxilio, porque reconocemos, amados hermanos, que no podemos y que dependemos de Él. Mire este cuadro que le presenta al Señor. Mire qué cuadro, amado hermano. No tenían fe ni sus discípulos y no tenía fe el padre del muchacho. Mire, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo con ver aquella incredulidad en este lugar? Pero el versículo 24, ahí donde le digo yo, que el padre le pide ayuda al Señor y le dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, él reconoció en ese momento, amado hermano, reconoció que él no tenía la suficiente fe para ver ese milagro realizado. Los discípulos no tuvieron fe para poder ellos realizar ese milagro. Mire qué tremendo, qué cadena la que lleva el Señor. Tuvo razón el Señor de decir generación incrédula. Óigame bien, generación incrédula. En el versículo 28 y en el versículo 29 es la clave de esta lectura. El Señor dice, porque como no pudieron liberarlos
Cuando están solos, los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no hemos podido? Mire, qué tremendo la pregunta, ¿por qué? Si estamos contigo, oramos, ayunamos, qué sé yo. Lo que vinieron a la mente en ese momento de los discípulos. Pero le dice, ¿por qué nosotros no hemos podido? ¿Verdad? Y el Señor le dice algo que yo quiero transmitirle en el nombre poderoso de Jesucristo para nuestras vidas. Este día de ayuno, de oración, hoy jueves, búsqueda del Señor. Dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y muchas veces, amado hermano, cuando hemos oído esto, cuando lo hemos leído, pensamos que el género del que el Señor habla es del que tenían los demonios el muchacho. Y permítame llevarle un poquito más allá de esta visión. El género del Señor que habla es de la incredulidad que tenían sus discípulos y el padre del muchacho. Porque Jesús no se enojó con el lunático. Jesús no le reclamó nada al lunático. Al contrario, lo apoyó, lo ayudó. A quien le reclamó fue a sus discípulos y al Padre. Los discípulos le preguntaron por qué no habían podido. Y él les dice, porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Esta incredulidad de ustedes, afírmense, busquen realmente esa fe de Dios, busquemos esa fe de Dios, amados hermanos. Hoy es el día perfecto, hoy es el día precioso en que tenemos que acercarnos a Dios con confianza, pedirle esa fe que necesitamos para poder alcanzar los grandes objetivos de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Muchas gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga.